A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Niñez, Salud y Sociedad inicia este programa con un invitado muy especial. Se trata del doctor Víctor Hugo Espín Villacrés, quien ejerce la medicina en el campo de la genética. Y está pues actualmente muy en boga, sobre todo porque la gente ha logrado informarse y aprender algunas cosas sobre el tema, aunque no siempre se tienen ideas muy claras. Espero que con el doctor Víctor Hugo Espín podamos aclarar ciertas dudas y dejar ciertos conceptos absolutamente claros en beneficio de ustedes, que son lo más importante para nuestro programa. La genética en los últimos años ha crecido enormemente. Es una especialidad que tiene un crecimiento que ha permitido obtener herramientas para la investigación por una parte y por otra para el diagnóstico de las enfermedades, especialmente aquellas denominadas raras. Pero no solamente en la medicina, también cuenta en la agricultura, cuenta en la veterinaria, cuenta en la botánica y en otras disciplinas, porque mucho se comenta de los alimentos transgénicos, por ejemplo, sin que siempre tengamos un conocimiento cabal de lo que eso significa. Para empezar, quiero pedirle al doctor Víctor Hugo Villacrés que tenga la bondad de decirnos quién es usted. Bueno, yo soy un médico graduado en la Universidad Central. Posteriormente hice mi maestría de genética en la Universidad de Glasgow, en Escocia, y he tenido la oportunidad de laborar tanto en el área médica asistencial en el Hospital Carlos Andrade Marín, como el gusto de poder compartir algo de los conocimientos con la gente de estudiantes de medicina de pregrado y de posgrado. Un profesional de esta categoría y de estos quilates nos acompaña para conversar en esta mañana. Y la primera pregunta que quiero hacerle es: ¿cuál es la relevancia, la importancia que tienen ahora los trastornos genéticos en la infancia? ¿Cuál es esa importancia, doctor Víctor Hugo? Interesante la pregunta, porque en realidad, conforme se ha ido estudiando y conociendo los misterios del genoma humano, se ha ido entendiendo que absolutamente todas las enfermedades de la especie humana tienen un componente genético. Unas un mayor componente, unas un menor componente, pero todas tienen su base genética, como por ejemplo el síndrome de Down. La base genética de un niñito con síndrome de Down es una base muy grande. Tiene una alteración a nivel de un cromosoma, un exceso de material genético. Se podría decir que es un 90% y más de relevancia genética. Un 10% queda para el manejo, para las terapias, que va a ser diferente de un niño a otro. Otras enfermedades del componente genético es pequeño, como por ejemplo lo que hablamos ahora, lo que está actualmente, la enfermedad por el SARS-CoV, el COVID. Hay personas que se infectan y básicamente no tienen sintomatología, no tienen mayor problema, y otras personas que se complican y mueren. Eso es por la condición genética. Hay personas que tienen mayor predisposición y otras menor predisposición. Pero si no existe el virus, no pueden enfermarse ni la una ni la otra. Ahí hablaríamos que el componente genético es pequeño y el componente ambiental es muy grande. Y hay otras enfermedades como el cáncer,
que el componente genético es muy importante, pero asimismo el componente ambiental, y entre los dos jugaría algo así como 50-50. Entonces, en niñez es interesante, pero del 30 al 50% de los ingresos pediátricos tienen alguna relación con una enfermedad genética importante. Sí, esto es muy interesante, y como hay confusión entre los profesionales incluso acerca de qué es congénito y qué es hereditario, me gustaría escuchar una diferencia clara entre estos dos elementos. Bien, congénito significa que nació. Por ejemplo, un niñito que nace con un pie equinovar. Es un problema congénito. Acaba de nacer, sale del vientre de su mamita y tiene su piecito torcido. Ahora, este componente que tiene de base congénita no es hereditario, no lo heredó del papá, no lo heredó de la mamá. Podría haber sido, para hacer un caso muy claro, un embarazo gemelar y un gemelito no tenía espacio para poner su piecito y por compresión el piecito salió torcido. Es congénito, pero no hereditario. En cambio, hablemos de la conocida enfermedad de los reyes, la hemofilia, el problema en que las personas no pueden coagular adecuadamente la sangre. Eso sí viene heredado. La famosísima reina Victoria, la mujer más famosa, más poderosa de su época, era portadora de hemofilia y tuvo hijos que tuvieron hemofilia, incluyendo una nieta que fue la que se casó con el zar de Rusia y tuvo un hijo con hemofilia. Muy interesante la diferencia, porque no todo lo que es congénito puede confundirse con lo que es hereditario, y no todo lo hereditario está presente al momento mismo del nacimiento. Exacto. Esto creo que es muy importante. Sí, exacto, porque podría haber enfermedades genéticas, sobre todo unas que afectan el aspecto bioquímico de la persona, que no se manifiestan al nacimiento, que pueden manifestarse a los 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, y son genéticas y son hereditarias. Así es, esto resulta extremadamente importante aclarar. Ahora quisiera preguntarle un concepto claro, muy sencillo, sobre lo que es el ARN y lo que es el ARN, sobre todo porque ya el público está informado sobre las vacunas que actualmente se están utilizando para la COVID-19, y se habla mucho del ARN mensajero y se ha generado mucha polémica. Yo creo que alguna de ellas sin suficiente sustento. ¿Nos puede ayudar a aclarar estos puntos? El ADN es una molécula gigante, enorme. Si pusiéramos o sacáramos una célula, le abriéramos como que fuera un huevito o una nuez, y sacáramos el ADN y pusiéramos base tras base, una tras otra, tendríamos 1.98 metros de ADN en cada célula humana. Es una cosa impresionante que una molécula tan larga esté tan enrollada en elementos de micras. Ahora, este ADN lleva la memoria genética de la evolución de miles de años. Ahí está la información que nos permite sobrevivir. La base del ADN esta es la información: ten, ser vivo para que sobrevivas en el medio ambiente y puedas reproducirte y puedas perpetuar y mantener la vida. Entonces es un reservorio de información, digamos, es una biblioteca. Ahora, el ARN es el que va a encargarse de esa biblioteca, leer lo que se necesita y transformarlo en la proteína que es la apropiada, en la cantidad apropiada, en el momento adecuado. Es decir, por decir, una persona se chupa un delicioso helado. Ese helado hace que suba la glucosa. La glucosa está alta, el organismo dice, uy, está muy alta la glucosa, tengo que volver a nivelar. Entonces va al ADN, busca el librito de recetas para encontrar la insulina. Esta es la insulina, allá, llévale a la fábrica es el ribosoma. Entonces el ARN mensajero actuaría como un Uber, va llevándose la información al ribosoma, forma la insulina y la insulina baja la glucosa y el cuerpo mantiene su vida y su equilibrio. ¿Podrían estas vacunas de ARN mensajero causar algún problema en el ser humano? ¿Podría incorporarse en el ADN de las personas como muchos temen y sospechan? Claro, eso se habla mucho, pero es interesante, utilizando el mismo ejemplo. La biblioteca está ahí, los libros están ahí. El que lleva la información es el mensajero, el ARN mensajero. El ARN mensajero, una vez que lleva la información, desaparece. No tiene por qué existir el ARN mensajero.
cumplió su misión, llevo la información del núcleo de la célula, del ADN, hacia el ribosoma, que es la fabriquita donde va a ser la proteína, y desaparezco, ya no existo. Entonces una vacuna de ARN mensajero lo que hace es, mete el mensajero que lleve esa información al ribosoma, forme las proteínas y una vez de eso desaparece. No tiene nada, no le toca para nada al ADN. Entonces esa idea de que puede cambiar el ADN no va a ocurrir. No va a ocurrir. Esto le pregunto porque muchos comunicadores inclusive recomiendan que la persona adulta decida, y está bien que lo decida, pero que piense mucho por el asunto de sus hijos, porque podrían causar algún problema que podría generar inconvenientes en la subsiguiente generación. Pero esto que usted nos dice aclara el problema. Claro, porque si cambiáramos el ADN, eso sí, pues estamos cambiando el ADN y eventualmente ese cambio del ADN podría generar cambios en los gametos y eso cambios en la descendencia. Pero no estamos hablando de un cambio en la información genética, simplemente le estamos mandando a que nos dé fabricando esta proteína. Oye, el ribosoma da fabricando esta proteína. El ribosoma fabrica la proteína, pero una vez que ya se fabricó la proteína, el ARN mensajero desapareció y no ha pasado en realidad nada. Obviamente sí, pues eso sí es una decisión personal. Si alguien quiere vacunarse o no vacunarse, eso es una cuestión hasta de ética. Nadie puede obligar ni a nadie a hacer algo, pero uno tiene que estar muy consciente de por qué toma esa decisión. Y si hay que tomar en cuenta el beneficio personal y el beneficio comunitario, es otro elemento que deberían estas personas también considerar. Pero qué mejor que esas decisiones se tomen sobre informaciones verídicas que nos confieren los expertos como Víctor Hugo, quien nos está mencionando que en realidad esto no podría acontecer toda vez que el material que contiene la información que permite la sobrevivencia no va a sufrir ningún cambio, ninguna alteración. Podríamos definir qué deberíamos entender por una enfermedad génica, una cromosómica, una de factores múltiples, y podríamos tener algún ejemplo de cada una de ellas. Por supuesto. Como decía, el ADN es una molécula muy, muy, muy larga. 2 metros de ADN en cada célula. En esos 2 metros de ADN existen 20.000 genes. Los genes son los que guardan la pequeña información para formar una proteína, un elemento que el cuerpo necesite. Como la naturaleza sabia nos da 2 de cada gen, uno que vino de papá y otro que vino de mamá. Entonces tenemos en total, en los 2 metros de ADN, 40.000 genes. O sea, un gen con sus 2 alelos, es decir, con sus 2 variantes, con su copia. El ADN, para entrar en la célula, tiene que enrollarse. Y cuando la célula tiene que dividirse en 2, el ADN tiene que enrollarse incluso más. Cuando se enrolla un poco más, llega al nivel máximo de enrollamiento, se forman los cromosomas. Nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas, que son como madejas de ADN. Entonces, una enfermedad génica es en la cual un gen de los 40.000 se dañó. Ese daño genera que una proteína sea anómala, no se produzca, genere otra proteína, genere otro cambio y produzca un efecto en la persona. Como por ejemplo, en la acondroplasia, se dañó un gen, por curiosidad, se llama FGFR3, se dañó ese gen, no se genera una proteína adecuada y las personas que tienen esa falla genética, sus huesitos largos, es decir, los de las piernas y los brazos, no crecen a la velocidad adecuada. Al no crecer a la velocidad adecuada, se produce un enanismo. Los niñitos con acondroplasia son por ejemplo, los chicos, las personas que están en los circos o en los enanitos toreros. Tienen un problema en hueso, eso es un problema génico. Se dañó el gen, no crece adecuadamente el hueso, no crece adecuadamente la persona. Un problema cromosómico es cuando este ADN ya súper enrollado, por alguna razón, se pierde, se gana o se rompe. El ejemplo más claro es, todos los cromosomas vienen en pares, son 46 y vienen en pares, 23 pares. En el par 21, por algún error en la división celular, se llevó un cromosoma extra. Ese cromosoma extra es el que está generando un problema. En este caso el 21, que
desde el punto de vista científico se llama trisomía 21. Desde el punto de vista más común se llama síndrome de Down. Hay un material extra de un cromosoma extra en cada célula del cuerpo de esa persona. Y la multifactorial, que es las enfermedades más comunes de la especie humana, hipertensión, artritis, asma, diabetes, en la que la persona tiene no una falla en el gen, tiene una variante en el gen que le hace más susceptible a tal o cual enfermedad. Entonces, esta variante, sumándose a otras variantes y sumándose a un sazonador ambiental, termina generando una enfermedad. Por ejemplo, esa persona nace con una predisposición genética a la diabetes. Y con esa predisposición genética a la diabetes, porque hay genes que le están haciendo más delicado y susceptible, comienza a engordarse, le crece una panzota, no hace ejercicio, pues los genes con el ambiente terminan desarrollando diabetes. Eventualmente esta persona, con los mismos genes de predisposición, pero come bien, no se engorda, hace ejercicio, probablemente no le dé diabetes. Es el juego, la multifactorial, por eso se llama multifactorial, múltiples factores genéticos más múltiples factores ambientales. ¿Qué nos podría comentar de la enfermedad fibroquística del páncreas, que últimamente viene tomando alguna importancia, y he visto algunos casos en los cuales se diagnostica con más frecuencia que en el pasado? Ya, la famosa fibrosis quística del páncreas, que es una enfermedad recesiva, es decir, el niño, la niña tiene que recibir un gen dañado del papá y un gen dañado de la mamá para que se exprese. Los papás no presentan ningún problema, son completamente sanos, eso se llama portadores. Papá portador, mamá portador, mala suerte, tenían el mismo gen dañado y el hijito heredó los dos genes dañados. La enfermedad, la fibrosis quística, es muy frecuente en lo que se conoce como la etnia o raza caucásica, es decir, los rubios, altos y ojos azules, es decir, suecos, alemanes. Estas gentes, al ser una enfermedad prevalente en ese grupo étnico, las investigaciones son cada vez más grandes, porque obviamente a ellos les interesa investigar las enfermedades que les aquejan. Entonces, la fibrosis quística ha tenido enormes avances y gracias al avance de la tecnología molecular es posible ahora incluso detectarla muy temprano, detectando a los padres portadores que no sabían que eran portadores, e incluso se llega al momento a que, dependiendo del daño que tenga en el gen, asimismo por curiosidad se llama el CFTR, si hay un daño en ese gen específico, incluso ya se generan medicamentos específicos para la fibrosis quística que tenga ese daño genético. Entonces se avanza muchísimo en esa área, tanto en el área de tamizaje como en el área de detección y en el área de tratamiento. ¿Qué nos podría comentar ahora que también se va popularizando el tema del diagnóstico prenatal? ¿En qué consiste? ¿Cuándo deberíamos recomendar que se haga este tipo de estudios? Bien, el diagnóstico prenatal es una opción, ahí hay que quedar claro, es una opción que tiene la mamá embarazada para saber si su bebecito tiene o no tiene algún problema. En un inicio, el diagnóstico prenatal comenzó con el eco. Eran unos aparatos enormes para tratar de ver al bebé, que hoy por hoy ya se sabe que un eco puede ser muy pequeño y muy exacto para determinar sobre todo anomalías externas. Básicamente, de lo que en los años 60 un eco era algo que se podía pedir a una mamá embarazada en casos críticos, ahora es una parte normal del cuidado obstétrico. De ahí vino la posibilidad de sacar el líquido amniótico del bebé para poder hacer estudios sobre las células directas del bebé y poder analizar. En un principio se analizaba lo que habíamos hablado hace un momento, los problemas cromosómicos. Pero como fue avanzando la ciencia, ahora ya no solo se puede sacar líquido, sino ya se puede sacar incluso sangre del cordón, y no solo para ver cromosomas, sino para ver genes. Esa opción de un diagnóstico prenatal génico puede estar dada en situaciones en las que por el control ecosonográfico se encontró alguna anomalía, o porque existen antecedentes en la familia de determinada enfermedad, o porque sabemos que los papás son portadores de alguna enfermedad. Es decir, es una cosa bastante amplia, pero lo interesante es que es una opción de la madre. No es una decisión del obstetra, ni del genetista, ni de la comadre de la tienda. O sea, la mamá tiene que estar bien enterada del asunto,
ventajas, desventajas, pros y contras, y opta por ese diagnóstico. ¿Qué deberíamos entender entonces por el consejo genético y en qué casos deberíamos recomendarlo? Muy bien. Esa es una cuestión que es bastante interesante desde el punto de vista científico, porque en inglés se escribe genetic counseling y se le traduce a consejo genético, pero por la riqueza de nuestro lenguaje castellano no está bien, porque consejo es una cuestión que yo le digo, haga esto. Le aconsejo que estudie porque va a repetir el año. Le aconsejo que tome las pastillas porque si no le va a subir la presión y va a tener un derrame cerebral. El consejo es algo direccionado. En realidad el verdadero término es asesoramiento genético, en el cual se le expone al paciente, a la familia, a la persona que sea o tenga relación con ese problema genético, las diferentes opciones de diagnóstico, las diferentes opciones terapéuticas, las diferentes opciones que pueda haber para esa enfermedad, para esa persona o para esa familia, sin direccionarle a ningún lado, respetando completamente creencias, respetando completamente convicciones, y se le pone las cartas en la mesa. Mire, hay esta enfermedad, este problema, usted puede hacer esto, y no se sienta mal si toma la una o la otra, porque es una decisión personal y no hay una decisión que se pueda decir, esta es la buena y esta es la mala. En las enfermedades genéticas siempre tiene que existir asesoramiento genético. En algunas el asesoramiento tiene que ser, como le llaman, pretest. Vamos a hacerle una prueba para ver su predisposición al cáncer. Hay que explicarle en qué consiste la prueba y qué podría representar los resultados. Y después un asesoramiento post-test. Salió este resultado, podemos hacer esto, para que pueda entender y la persona pueda tomar la mejor decisión que considere. ¿Quién o quiénes deberían asumir la responsabilidad de esta asesoría genética? El asesoramiento genético básicamente está dado por los profesionales en genética, los médicos genetistas, aunque en el primer mundo también existe una maestría que se llama Maestría en Asesoramiento Genético, que pueden optar médicos, enfermeras, bioquímicos, en las que se les enseñan los fundamentos de la genética, los fundamentos de las enfermedades genéticas, fundamentos de psicología que son muy importantes, y estas personas, después de cumplir su maestría, pasan a ser los llamados asesores genéticos, que trabajan en conjunto con los médicos. En el Ecuador en realidad no hay ningún programa de asesoramiento genético, ninguna maestría de asesoramiento genético, por lo que el asesoramiento genético queda limitado a los médicos especialistas en genética. Así como por curiosidad, en los últimos años se ha hablado de la posibilidad de que cada persona podría tener un carnet en donde esté su contenido genético y que podría de alguna manera vislumbrar un futuro diferente cuando las parejas desean contraer un matrimonio. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Qué buena pregunta, porque ya hay alguna cosa de eso. Se llama de farmacogenómica. La persona da su ADN, se analizan una serie de genes relacionados con el funcionamiento, el metabolismo, lo que se llama la farmacodinámica y la farmacocinética, de las diferentes moléculas que se utilizan en medicina, y ese examen le dice, esta molécula te va a ir bien, esta molécula, ¿sabes qué? No te va a hacer efecto, y lo más importante, esta molécula, tú tienes problemas con esa molécula, mejor no te pongas. Eso evita lo que se llama las reacciones idiosincráticas. Por ejemplo, en la clínica Mayo, en Rochester, Estados Unidos, ya es norma de ellos, paciente que entra, por lo que entre, le hacen una prueba de farmacogenómica, se ve qué genes tiene y qué predisposiciones alteradas tiene para los diferentes fármacos, y de esa manera, el rato que le prescriben algo en la computadora, si hay alguna interacción, salta un botoncito rojo diciendo, vean, eso no pueden darle. Espero que ustedes hayan disfrutado como yo de este programa en el que el doctor Víctor Hugo Espín nos ha dado conceptos tan claros y nos ha ilustrado con ejemplos muy precisos acerca de distintos asuntos relacionados con la genética. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.